Buenos días. Sean bienvenidos a este segundo día de nuestro Congreso Internacional de Música. Vamos a arrancar esta jornada del día de hoy con uno de nuestros egresados, maestro Johnny Kenan, quien nos va a dar una ponencia muy interesante acerca de lo que es la música como herramienta pedagógica para niños con trastorno de espectro autista. Entonces, maestro, el auditorio es todo suyo, bienvenido y podemos empezar. Bueno, muy buen día con todos. Buenos días. Como antes lo mencionó el profe, pues yo soy egresado de aquí de la UDENAR, orgullosamente. Cursé la licenciatura en música, mi énfasis fue en el instrumento de guitarra clásica. Y bueno, más adelante tuve también la fortuna de poder cursar una especialización en lúdica educativa. Y actualmente pues estoy culminando mi maestría en pedagogía musical en la Universidad Internacional de La Rioja. El motivo pues para el día de hoy es poderles compartir una experiencia que tuve alrededor de una población que, como aquí se menciona, pues son los niños con el trastorno de espectro autista dentro de una institución, ya que pues debido a las características de lo que este trastorno de espectro autista tiene, pues me vi en la necesidad de realizar pues un sinnúmero de exploraciones y de consultas y adaptaciones del material que yo tenía a disposición para poder pues dar una formación y una exploración en el ámbito musical. ¿Listo? Pero antes sí quisiera pues conocer un poquito de ustedes. No sé si la mayoría sean estudiantes de aquí o de pronto hay personas externas. Quiera conocer cómo a qué se dedican. De manera voluntaria, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Hola, buenos días. Sí, yo me dedico como a las clases particulares y he tenido como algunos acercamientos en estos casos, ¿no? Espectro autista y he tenido como algunas herramientas. Ya. Y por eso estoy aquí también, para quizás escuchar algunas posibilidades, herramientas que nos pueden servir en el momento de enseñar en estos casos. Okay. ¿Su nombre es? Martín, y me dedico a las clases de piano. Sí, señor. Bueno, sí, precisamente esa, ¿no? Y de pronto también, como lo mencionó Martín, uno tiene como esa experiencia y a veces no sabe cómo abordarla, ¿cierto? Entonces sí, como les digo, es una exploración, es una búsqueda constante y pues quisiera en lo posible aportar con un granito de arena a esa búsqueda. ¿Alguien más de pronto? Mi nombre es Giovanni Zúñiga, soy instructor de música en la Casa del Joven y a veces solemos trabajar con población con capacidades diferentes. Ya. Entonces también me pareció bastante interesante y mis estudiantes también, algunos de ellos están acá. Ok. ¿Sí? Yo soy estudiante, soy Mónica Cuerán, soy estudiante de la Casa del Joven del profe Giovanni y también estoy haciendo un proyecto sobre enseñar a la parte de instrumentos de viento a los niños con discapacidad, enfocado directamente a los niños con síndrome de Down. ¿Una última persona de pronto? ¿Sí? Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia, soy terapeuta ocupacional, trabajo con la Fundación Batuta en el proyecto de discapacidad y pues me pareció interesante venir para ampliar un poco más tal vez mis conocimientos, lo que nosotros articulamos en la fundación y pues lo que se hace a través de la música. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Pues es bonito encontrar como que en cada uno también hay esa búsqueda, ¿no? Pues como para contarles un poquito de mi experiencia, cuando yo tuve pues la bendición de estar estudiando aquí en la UDENAR, simplemente pues estaba como muy centrado en una parte que de pronto aquellos que estudian música la van a comprender, ¿no? Una parte muy estricta, muy teórica, muy incluso pues de esta herencia de la música occidental, de la música europea, ¿no? Que a veces dentro de la carrera pues es requisito, ¿no? Un cierto número de obras que pertenecen a un repertorio académico y que a uno pues lo llevan a dirigir esa visión hacia ese estilo de música. Pero
cuando ya estuve, digamos, por fuera de la universidad y empecé a encontrarme con otros contextos, con otros grupos poblacionales, en otros territorios también, entonces uno replantea mucho. ¿Por qué? Porque el contexto de cada uno es distinto. Y dentro de ese contexto, el universo que hay dentro de cada una de las personas, de los estudiantes, es todavía más grande, ¿sí? Entonces, creo que la misión de un docente es estar como explorando todas o la mayoría de maneras por las cuales uno puede llegar a transmitir ese conocimiento a los niños o bueno, a las personas que uno está enseñando. ¿Listo? Entonces inicialmente pues tuve la fortuna de empezar a dar algunos talleres, me desplacé entre municipios, fui tallerista, creo que también muchos músicos lo viven de esa manera. Yo vengo de una comunidad indígena, entonces también tuve que volver a mi tierra, entender pues esa distinta visión del mundo, la distinta visión de la misma música, de la vida, y como que fui transformando un poquito ese conocimiento adquirido aquí, muy valioso, claro, pero que de pronto a los contextos a los cuales yo tuve que desplazarme no iba a resultar de la misma manera como yo lo aprendí, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que cada uno pues va a aprender de una manera distinta, las inteligencias múltiples, nosotros vamos a poder recibir la información de una manera, pero eso no asegura que las personas a las cuales nosotros nos dirijamos pues la vayan a recibir igual, ¿no? Posteriormente pues también tuve un momento muy bonito que fue en una fundación que se llama Fundación Ternura, que trabajaba con personas de la tercera edad. Igual, ¿no? Encontrar que dentro de ellos había un recorrido grandísimo, una historia de vida hermosa, y que después ya de lo que uno consideraría de pronto una etapa en la cual uno estudia, ellos se esmeraban en retomar esa afición, ese gusto por la música que de pronto durante su juventud no lo pudieron realizar, ¿cierto? Transformar también ese pensamiento de que solo hay ciertos momentos como para aprender al mirar ese ejemplo en ellos. Pues también tuve la oportunidad y actualmente estoy liderando los procesos de música en la Universidad CESMA. Igual, ¿no? Como estar en una constante actualización, puesto que cada generación era distinta, ¿sí? Digamos que cuando yo me encontraba en ese ámbito estudiantil aquí en la universidad, dentro del pregrado, pues yo podía mirar las cosas de una manera, habían ciertas inclinaciones en la música, ciertos intereses, totalmente distinto a lo que de pronto hay ahorita, ¿cierto? Con esta masificación, con la tecnología, incluso ese punto y aparte que fue la pandemia, ¿cierto? Y que nos obligó a muchos a como explorar otras formas de aprender, de enseñar. Y fue ahí que en febrero de este año, pues yo tuve la oportunidad ya de encontrarme en un centro que se llama Casa ABA. Casa ABA Colombia, pues es un centro pedagógico que lo que hace es apoyar, ¿no?, a niños y jóvenes que están entre los 3 y 16 años que tengan capacidades diferentes, ¿listo? Más específicamente, pues, los niños con trastorno de espectro autista, ¿listo? Entonces, dentro de los servicios que Casa ABA Colombia pues brinda, estaban 4 pilares, que aquí los podemos ver, pero centralmente pues yo tuve la oportunidad de entrar a apoyar en este último de acá, que era el apoyo pedagógico, ¿listo? El centro pues fue para mí una grata sorpresa, porque a diferencia de muchos lugares o muchos contextos a los cuales yo pude llegar a enseñar, este centro estaba bastante completo, ¿sí? Y de pronto los que hayan tenido experiencia en docencia o más específicamente a veces en zonas rurales, uno encuentra de que uno llega y el salón de música es un salón, nada más. Uno no dispone ni del piano, ni de guitarra, absolutamente nada, ¿cierto? Ahí también pues a uno lo impulsa de pronto a las estrategias con materiales reciclables, de pronto al uso de la voz, que pues se puede apoyar con un solo instrumento, a ensambles de percusión corporal, etcétera, ¿cierto? Pero cuando yo llegué a este centro, pues sí me encontré con esa sorpresa de que sí estaban con bastantes cosas de apoyo y que sobre todo eran instrumentos diseñados para los niños, ¿sí?
Si yo me iba, por ejemplo, si disponía de una guitarra, no iba a ser la guitarra de adultos, sino para los chiquitos. Igualmente el marimba, batería, todo era pues para la medida de ellos. Esa fue una muy bonita sorpresa. ¿Listo? Entonces cuando yo entré a apoyar aquí, pues primero fue como ese choque en cierta forma. Yo me encontré así porque el trastorno de espectro autista tiene unas características que de pronto ustedes pues las hayan podido consultar, las hayan escuchado. Iniciando por el nombre, porque trastorno de espectro autista, si uno busca eso en internet, hay muchas definiciones que ni siquiera los profesionales en la salud, los profesionales, por ejemplo los psicólogos, a veces le llegan como un acuerdo, digamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen que es una enfermedad, ¿sí? Que es una enfermedad y que hay que curarla. Y por ello es que hay muchas personas o muchos terapeutas que empiezan a medicar de una manera excesiva, ¿cierto? Hay otras personas que dicen que es una condición. Hay otras personas que dicen que es algo que se genera cuando el niño todavía está en el vientre y la mamá de pronto ingirió algún alimento o alguna sustancia que impidió que el correcto desarrollo se dé en el vientre, ¿sí? Otras personas dicen que es algo que se va desarrollando de acuerdo a las experiencias que el niño vaya teniendo desde el nacimiento, ¿sí? Es algo en lo cual no se ha llegado como una sola idea, en realidad, ¿cierto? De pronto, pues uno, como les digo, uno lo analiza desde ciertos enfoques, desde ciertas investigaciones, desde ciertos profesionales, pero en realidad no hay algo que nosotros digamos, eso es, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos, el nombre en sí pues viene del griego, significa encerrarse en uno mismo. No podría, desde mi punto de vista, yo no podría definirlo todavía. Obviamente, pues mi formación es como docente, no como un profesional de la salud, en decir si es una enfermedad, trastorno o condición, ¿sí? Pero lo que sí podemos identificar es que hay unas características, y entre ellas pues está que a ellos se les dificulta las habilidades sociales, la parte de las rutinas. Ellos son muy amigos de las rutinas. Si se rompe de pronto una rutina, es como que se les acaba el mundo, se entra en un caos, ¿no? Y, por ejemplo, la parte de los problemas sensoriales, entre ellos está la parte de la sensibilidad corporal, es decir, esta parte del tacto. Que de pronto para nosotros, si alguien me toca aquí el hombro para llamarme la atención, pues uno de una puede reaccionar. Pero ellos no lo van a sentir, entonces requieren de un poquito más de fuercita como para que sientan ese contacto. O todo lo contrario, la hipersensibilidad, que con un leve toquecito ellos ya lo sienten como que hubiera sido un golpe, ¿sí? Igualmente en el sonido, ¿sí? Hay algunos chicos que casi que no los perciben los sonidos y entonces gritan mucho. Entonces si encuentran el piano ahí, la guitarra, llegan a golpear, ¿no? Y si lo tocan suave, con los deditos, como debería de ser la digitación en el instrumento, es como que no lo escucharon. O le suben el volumen o golpean, pero de esa manera ellos sienten que están presentes, ¿cierto? Entonces es como esa parte de identificar que a veces no es agresividad, sino que para ellos es necesario, ¿sí? ¿Listo? Las estereotipias. Esa es una característica que refiere a un movimiento repetitivo en el cuerpo. ¿Listo? Generalmente aparecen las manos y ellos empiezan a sacudir de esta manera, ¿sí? Hay algunos chicos que empiezan a hacer esto en el pie, así, ¿no? Y lo hacen de manera repetitiva y su respiración se empieza a agitar un poco, ¿no? Digamos que yo tengo un orden dentro del salón y cuando el chico llegó, como miró un orden que no era lo que él recordaba, entonces empezó así, y no, esto no va aquí. Y esto no va aquí, y si uno, por ejemplo, le niega esa posibilidad de ordenar según lo que él recordaba, empieza a aumentar, ¿sí? Y empieza a aumentar su estereotipo. No solamente es movimiento corporal, sino que a veces es un sonido repetitivo, ¿no? Un comportamiento repetitivo en general. Igualmente las percepciones, las funciones ejecutivas sería como más de lo que implica las relaciones, los roles. Por ejemplo, el liderazgo, sí, son cosas que de pronto a ellos
se les complica un poquito por el hecho de que tampoco logran identificar algunos comportamientos o, bueno, más bien aspectos del lenguaje no verbal, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ellos no alcanzan a veces a comprender el gesto de enojo, ¿sí? O lo que es la risa, ¿sí? Entonces, eso, no entenderlo dentro de un grupo, pues los hace sentirse muy incómodos. Es algo como desgastante, ¿listo? Entonces, dentro de esto, pues existen muchas cosas que hoy se están reconociendo, estudios que lo están realizando las mismas personas con autismo y que refieren a hacernos entender cómo ellos miran el mundo, porque es una visión distinta del mundo, porque, o sea, lo sienten de otra manera, ¿sí? Dentro de ellos, pues está el masking, ¿no? Que es como enmascaramiento, básicamente, ¿no? Si para ellos los comportamientos que les ayudan a desahogar ciertas emociones, porque de otra manera no lo pueden hacer, para nosotros son extraños, ellos van a sentir la necesidad de empezar a regularlos, ¿no? Algunos por cuenta propia, otros porque de pronto ya les impusieron eso. De pronto en la escuela, en el jardín, lo que sea, la profesora le dijo no haga así, no haga así, no haga así, y ellos ya lo asociaron con que era malo y empiezan a limitarse. Entonces están enmascarando todo ese comportamiento y obviamente es agotador, porque pues imagínate que yo tengo una naturaleza y tengo que siempre ocultarla porque el resto de la sociedad está configurada para que veamos el mundo de otra manera, ¿sí? Eso a uno lo iría desgastando poco a poco, ¿no? Ahí pues como que en una parte entender de que pues muchas veces nosotros, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero tal vez que empezamos a juzgar antes de conocer ese tipo de situaciones, porque uno dice, sí, bueno, es el antisocial, es el que es el aburrido, que no quiere salir, o bueno, lo que sea, ¿cierto? Es el que no le gusta jugar, o es muy agresivo, bueno, pero de pronto hay otra cosa por debajo ahí que está llevando ese comportamiento, ¿listo? Y bueno, aquí está la OMS, que uno de cada 160 niños tienen autismo. Ahora, ¿cómo lo han podido identificar? ¿Cómo lo han podido diagnosticar? Generalmente se dice que el diagnóstico se puede encontrar a partir de los 3 años, ¿no? Por las características que les voy mencionando, es decir, el contacto visual, ¿no? Generalmente ellos evitan el contacto visual y empiezan, por ejemplo, en la habitación empiezan a darle un orden a las cosas o colocan en fila todas las cosas, ordenan por color, ¿sí? Si hay una cobijita verde por ahí, la colocan junto a una verdura porque tienen el mismo color. Y uno sabría que la cobija va en la habitación, la verdura va en la cocina, pero el orden de ellos estaría funcionando de una manera distinta, ¿sí? Disculpa, ¿qué consecuencias mayores puede traer en dado caso de que a aquella persona se le limite ese orden del que tú hablas, como por decir el ejemplo de que en el salón están organizados de cierta manera, pero él lo ve de otra manera? Y si yo como docente limito ese orden que él quiere darle, ¿qué consecuencias mayores le puede traer a él? Ya. Bueno, dentro de mi experiencia, ellos se desesperan mucho y ya su atención se centra en eso y yo puedo estar toda la hora diciéndole no, mira, esto va en este lado, esto no puede ir acá, y es como que no me pusieron atención porque su idea es esa y ya, y empiezan a volverse agresivos. Pues ya tengo por aquí las cicatrices, ¿no? Ahora les cuento bonito cómo sucedieron todas esas experiencias, pero de que toda la hora puede estar así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y eso ahora les voy a compartir también, y es que uno anticipa mucho eso, ¿listo? Uno tiene que mirar, y por eso es que cada persona somos un mundo, ¿no? Y en casos así todavía más. Entonces, por ejemplo, si yo sé que él tiene este tipo de comportamientos frente a eso, yo lo voy anticipando, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, en el caso nuestro de la música, ya sea con una canción, ¿no? Ya sea con el trazo, con el dibujo, con las fichas que me indican en qué lugar van las cosas, para que ellos vayan familiarizando y vayan relacionando las cosas en el lugar que uno les propone,
Ahora que eso es un dar y recibir, porque yo no podría, porque eso sí sería muy dañino, solamente imponer, ¿sí? Yo tengo que ceder también. Y si ellos me dicen, bueno, este orden, yo lo exploro y veo qué puedo hacer con eso. Porque, por ejemplo, me pasó durante las primeras sesiones que yo manejo pues unas fichas. Las fichas eran musicogramas. Bueno, ahora lo vamos a mirar, pero me parece que los músicos me comprenderán, ¿no? Son unas guías visuales que me permiten hacer interpretación de música. Pero entonces para mí era eso. O sea, ellos tenían que hacer lo que la ficha decía, yo ponía la pista guía, la música, la guitarra, etc. Pero para ellos no fue eso. Esa es otra cosa que en las características está, y es que ellos a veces tienen un tema que los enamora y se vuelve recurrente. Entonces, para este chiquito era los aviones, y se sabía todos los tipos de aviones, todos los modelos, sabía el año de construcción, los mejores pilotos, todo sobre aviones. Porque ese tema fue el que le apasionó durante una semana, y en esa semana se las sabía todas. Para mí los musicogramas eran esas fichas para ayudarlo a la interpretación. Para él no fueron eso, para ellos fueron unos legos, digamos, con los cuales empezó a construir el avión que él más le gustaba, ¿cierto? Entonces digamos que yo le he dicho, no, esto es para crear música, esto va acá. Y él quería hacer sus aviones, que no estaba mal, entonces yo le estaba haciendo un daño. ¿Qué me tocó a mí? Pues entonces tomar eso que a él le gustó, que fue los aviones, cogí la guitarra y vamos a crear una canción sobre tu avión. ¿Y qué tiene tanto el avión? Y el avión tiene las alas, este modelo de avión tiene hélices, fue construido en tales cosas, así, y pues ahí lo reta uno, ¿no? Porque uno tiene que crear con eso algo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ustedes ya, me imagino que en todo lo que es de composición y lo que exploren de la composición y todo eso, pues a uno le toca ir como aprendiendo, ¿no? La simetría de la música, las partes, A, B, A, todo eso, ¿no? Entonces como que este era el momento, y el momento más retador para aplicarlo, donde él me iba diciendo así, yo bueno, pues para que me suene bonito, modo mayor, todo esto, el ritmo de esta manera, listo, el avión lo que hace es volar, entonces me toca como crear una cadencia que me permita dar esa sensación de que se está elevando, etc. ¿Sí me hago entender? Pero la idea pues era no descartar lo que él me proponía, porque mal no estaba, pero sí poder encaminarlo también hacia lo que yo le indicaba, porque eso a veces era algo que crecía. Y si el avión empezó con las fichas musicales, luego iba a ser con la guitarra, iba a ser con la batería, y él empezaba a amontonar cosas, y eso ya también iba a ser peligroso para él, pues, ¿no? Se podía lastimar con todo eso. Y él miraba algo y quería romperlo para completar lo que él quería hacer con su creación. ¿Sí me van a entender? Entonces sí, es como dar y recibir, pero como uno como adulto, obviamente, mantener un control, entre comillas, para pues evitar que ellos se hagan daño también. ¿Listo? Entonces, bueno, pues lo que creo que todos conocemos muy bien, el arte, cómo influye en una persona, no necesariamente con TEA, pero que aquí lo miramos de pronto con más claridad por el hecho de las características que antes mencionaba, ¿cierto? Si yo digo que una persona con trastorno de espectro autista evita el contacto visual, ¿no? Porque para ellos es incómodo, las relaciones, el contacto físico resulta incómodo, pues entonces comprender que, por ejemplo, la música me permite llamar su atención, ¿no? Ahora, la notación de música convencional que uno pues aprende, para ellos de pronto no es llamativo, yo tengo que transformarlo, ¿no? La ansiedad, los comportamientos repetitivos que yo puedo encaminar a que se vuelva, por ejemplo, un ritmo. Si el niño tiene lo que comentaba de las estereotipias y empieza a hacer este movimiento, ¿no? Que para él es un desahogue, que para él es liberar un poquito esa ansiedad, empieza a regular su respiración. Entonces yo traslado eso al piano, ¿cierto? Y ya pues lo estoy encaminando hacia el pulso, por ejemplo. Y mira que también está la parte de la comprensión de los aspectos del lenguaje. Para mí fue sorprendente como mirar que la música también en ellos pues presentaba ese reto de entender cómo podían pronunciar las palabras, ¿cierto? Porque muchos de ellos también les cuesta mucho esta parte del lenguaje, ¿no? Entonces, pues a través de la música ustedes conocen las onomatopeyas,
es decir, pues palabras que me permiten como ejemplificar algunas células rítmicas. Yo las utilizaba acá e iba identificando pues qué cosas puedo potenciar a través de la música en el lenguaje. Y por otro lado, pues una de las cuestiones también que representa mucho a la población que tiene TEA es que ellos tienen un mundo interno muy grande, pero que a veces no lo pueden sacar de la manera convencional, es decir, conversando, ¿sí? Entonces, toca buscar como un canal para que ellos saquen todas esas historias, todas esas imaginaciones, todo lo que dentro de su cabecita se va creando, porque imagínate una persona que de pronto no tiene la facilidad para comunicarse de manera verbal, las conversaciones no se les dan, el contacto físico, ¿no? Entonces todo, y por eso la palabra de autismo, encerrarse en uno mismo, termina estando acá, ¿sí? Es un autoconocimiento, es un desarrollo grandísimo lo que está pasando dentro de su cabecita. Y como la música, como muchas artes, pues es transversal a otras, ¿cierto? Ustedes saben que cuando uno aprende las cosas, por ejemplo con canciones, pues las aprende de manera más fácil. Y ahí está también pues el aprendizaje de otros conceptos académicos básicos. Muchas gracias. Ahora, en esta experiencia que yo pude, pues, yo digo que fui bendecido en esa experiencia. Cada experiencia como docente para mí es una bendición, pero en sí acá, la verdad, me cambió la vida, ¿sí? El conocer, pues, cómo eran las características, el mirar que para ellos era a veces una tortura, el estar dentro de un aula de clases, o que simplemente, pues, lo que comentaba acá el compañero de que cuando me cambian el orden de las cosas para mí es un caos. Imagínate pues que tanto puede influir eso en su diario vivir. Las estrategias que se llevaron a cabo inicialmente, pues las grafías no convencionales, como yo les decía, yo no podía llegar con una partitura como nosotros la conocemos acá, con un cifrado, con una tablatura. Yo no podía llegar con eso a ellos, ¿cierto? De hecho, pues a los niños de ninguna manera se debe iniciar de esa manera, ¿no? Los ejercicios de imitación e improvisación, porque los chicos con TEA tienen una característica que es la ecolalia. Digamos que yo le digo al niño, di hola. Él no dice hola, él repite, di hola, ¿sí? O yo le digo, ¿me ayudas? Él me va a decir, te ayudo. ¿Me ayudas? Y me va a ayudar. O sea, el mensaje me lo comprende, pero él está repitiendo lo que yo digo, nada más, ¿sí? Esas dificultades del lenguaje. Pero que pues si yo lo encamino hacia la imitación, pues es algo provechoso en la música, ¿cierto? Y bueno, la improvisación, ahora la vamos a ver. La exploración sensorial, ¿por qué? Porque hay muchas cosas dentro de las características que para ellos pues resultan ser un poquito tensionantes, un poquito fastidiosas, digamos de una manera, pero que nosotros tenemos que relacionarlas con otras cosas para evitar ese sentir de incomodidad. Entonces, si al niño, por ejemplo, hay unos chicos que les gusta muchísimo el piano es como lo más popular ahí en el centro, les gusta mucho el piano, pero si uno de los compañeritos toca batería al lado, él se tapa los oídos, llora y se empieza a golpear a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto las frecuencias de los platillos o el volumen de la batería en sí ya es algo que para él es estresante, ya le empieza a molestar, lo que les decía de la hipersensibilidad, ¿no? Que ya es más fuerte. Entonces, cuando hay un sonido así, ellos lo relacionan con eso, nada más. Y si miraba la batería, ya se alejaba, como si fuera un monstruo y empezaba a llorar, taparse los oídos y a golpearse. Entonces lo que a mí me tocaba era poder relacionar eso que a ellos no les generaba pues agrado con algo que sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la exploración sensorial, uno mira que hay texturas que a ellos les gustan. Miren que estos jugueticos antiestrés son muy populares ahora, ¿no? Hay unos juguetes también que son los Pop-It, que se presionan así unos botoncitos, son desestresantes, hasta a uno le ayudan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de texturas, de interacción con ellas, y que son agradables, la plastilina, todo eso,
pues uno lo tenía que relacionar con el sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya la partitura en sí ya no iba a ser lo que yo manejaba, sino que iban a ser las texturas, iban a ser los colores, ¿sí? Hasta los sabores, ¿no? Y uno entra pues a conocer mucho a cada niño, porque pues cada uno tiene gustos distintos. Entonces, bueno, aquí tomando de algunos investigadores, tenemos a Estela Cabezas, que fue una de las primeras que utilizó el sistema de la música de colores. La música de colores fue adoptada también más adelante pues por esta de Bunweiker, que son los tubos sonoros, muy popular en Estados Unidos. Pues también se ha visto en Argentina. Por acá es un poquito menos común, se frecuenta un poco más las campanas sonoras, que son también de los mismos colores, pero son campanitas. El material pues generalmente es un poquito complejo de conseguir, pero pues hay alternativas, ¿no? La música de colores pues lo que me muestra es siempre que las notas de la tríada de Do, ¿no?, tengan los colores primarios. Entonces si miramos el sistema de allá, el de Estela Cabezas, azul, amarillo y rojo, mira. Do, mi y sol, ¿cierto? Azul oscuro, amarillo y rojo. En el sistema de acá, de los Bunweiker, aparecen también, pero está en otro orden, rojo, amarillo y azul. Los colores primarios en las notas de la tríada de Do, ¿listo? Y los demás colores pues los iba representando con los demás colores, que sean siempre contrastes, los colores del arco iris, pero siempre contrastes, ¿listo? Por acá tenemos un método que fue muy específico para esta parte del TEA, del trastorno de espectro autista, y que es el piano TEA. ¿Listo? El piano TEA pues fue desarrollado por Manuel Ibáñez, este señor español. Lo que hizo fue vincular la interpretación instrumental con el desarrollo tecnológico. Entonces, dentro de aquí, me imagino que algunos deben conocer los dispositivos MIDI, ¿no? Los dispositivos MIDI, de pronto para quienes no lo conozcan, pues son unos aparatos electrónicos, así de manera muy simple lo voy a explicar, que si yo pues los conecto, puedo registrar los sonidos de una manera, y a esos sonidos pues les puedo dar o cargar más bien unas bibliotecas para que suenen de otra manera si yo quiero, ¿cierto? Lo que hizo este señor fue, a través de una aplicación que se llama Synthesia, vincular el teclado y conectarlo a una tablet, y ahí darle un color, muy similar a la música de colores, un color a las notas musicales. Y luego, en las manos, colocar unos anillitos o unas ligas con esos colores. ¿Para qué? Para que el niño empiece a digitar buscando el color que corresponde, ¿cierto? Porque como les decía, inicialmente el niño empieza a hacer esto, empieza a golpear el piano, porque pues eso es lo que a él le hace sentir de manera más clara los sonidos. Pero acá lo que se buscaba pues era una digitación más correcta para el instrumento. Entonces este método de piano TEA hizo eso, señaló aquí, y para ello pues los acordes, por ejemplo, ya no eran acordes de manera convencional nombrados, do mayor, re menor, lo que sea, sino que eran banderitas de colores, tres colores mínimo para hacer un acorde, 3 sonidos mínimos para hacer un acorde, y se creaban las banderitas de colores que pues eran más llamativos para ellos. La partitura en el piano TEA se construye así entonces: varias banderitas que serían los compases de mis acordes, las melodías igual, ¿listo? El recurso musicograma también, pues esto viene desde Carl Orff, ¿no? El uso del musicograma, aunque ha evolucionado mucho y con la inclusión de la tecnología pues se han abierto muchas posibilidades más. Los musicogramas pues son imágenes, ¿no? Son zonas del cuerpo, son trazos, son los mismos instrumentos, son fragmentos de cuentos que a ellos les permiten identificar y poder seguir la rítmica de una canción, ya sea pues con un instrumento, inicialmente un instrumento de percusión, por ejemplo el canto, o también percusión corporal. ¿Listo? Entonces esta sería como la otra parte de las nomenclaturas no convencionales. Aquí tenemos pues la parte de la imitación y composición, ya antes la nombré, la parte del canto, ¿no?, que la ecolalia que ellos tienen.
pues permite mucho de que cuando uno cante ellos repiten de manera exacta, ¿no? Es impresionante de que la memoria de ellos es muy apta para la música. Normalmente yo tocaba un do y ellos no olvidan ese do. Cuando ya yo les pedía canten un do, ellos lo cantan. Llegado al caso que cuando yo estaba en un grupo con chicos, me tocaba a mí comprobar, si es un do, tenía razón, ¿sí? Es impresionante eso en ellos. Y aquí, pues, la hipersensibilidad auditiva, el cómo conducimos esa, ¿cómo se puede decir? Esa molestia que les genera ciertas experiencias sonoras o de otro tipo con lo que a ellos les gusta, y pues yo lo encontré en la exploración sensorial. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Unas pequeñas muestras de lo que pues tuve la oportunidad de llevar a cabo en el centro. Es una plantilla donde están las notas de colores y les ofrezco pues distintos tipos de elementos. Entre ellos estaban tapas de colores, tapas de gaseosa. Lo que están ahí pues son ligas de las que las chicas utilizan en el cabello y que encontré también de varios colores, plastilinas de colores, y que de acuerdo a las texturas que más les llamaban la atención, pues ellos los iban relacionando con las notas que ahí en la plantilla se muestra. Cuando el niño colocaba por primera vez una de estos colores en la nota correspondiente, yo la cantaba o la tocaba de manera pues afinada, ¿no? en algún instrumento. Posteriormente ya dejé de cantar y ellos ya empezaron a cantarlas por su cuenta, ¿sí? Ya colocaban el color y empezaban a cantar. De hecho, en el salón se encuentra un telón de color rojo y ellos entran, o bueno, en un principio entraban, miraban el telón rojo y cantaban la nota do, ¿sí? O sea, ya se estaba haciendo ahí una relación. Entonces aquí es la marimba, que pues las tapitas se pueden levantar, la niña está colocando las tapas de colores en el color correspondiente, después de que la coloca igualmente yo toco o canto. Es un ejemplo similar, ¿no? Lo que les mostraba antes. Sin embargo, lo que me pareció muy interesante aquí es que al cantar, desde aquí, es que al cantar ella empezaba a generar intervalos consonantes, y los que son músicos aquí me van a entender de que pues en la música uno genera unos intervalos en los cuales pues hay una coherencia armónica, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que pues no solamente en la música, sino que en general uno encuentra sonidos que son disonantes, es decir, que son tensionantes o a veces estridentes, o sonidos consonantes que tienen como más son más agradables al oído. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo le proponía cantar era la nota principal, pero ella cantaba una tercera por encima. Obviamente estaba haciendo armonía ella. Ahí está. ¿Listo? Entonces es bastante curioso, la verdad yo no sabía cómo definirlo, pero es muy, muy bonito todo lo que sucedió ahí. Bueno, sí. Aquí está pues el recurso musicogramas, de los cuales cada vez hay muchísimo más material, pero lo que yo estoy buscando aquí es que esto se adapte no solamente al repertorio universal, a las obras clásicas. Hay mucho sobre la música estadounidense también, pero sino que también lo encontremos dentro del contexto nuestro. Y pues
Entonces, igual, ¿no? Lo que les decía, zonas del cuerpo que la idea es que lo busquen de manera rítmica. Todo esto fue a partir de la imitación. Les voy a mostrar por acá otro ejemplo. Bien. ¿Verdad? Bueno, aquí en general pues están las plantillas que yo uso, ¿no? Esto pues algunas cositas fueron con el apoyo de un chico, de un diseñador, que ya fui creando los musicogramas, las plantillas, todo esto pues para que ellos lo puedan aprender de esa manera. Ya que el sistema pues que yo estaba adaptando más bien, pues fue pensado para otras músicas, ¿listo? Entonces bueno, a ver, permítame cargar aquí un ratico que hay otras muestras que les quería mostrar. Disculpa, una preguntita. ¿Sí? ¿Esos colores específicamente son estándar, digamos, para cada nota o es tu elección personal? No, lastimosamente no son estándar. Yo escogí estos por la cantidad de material que hay en el sistema Boom Wiper, ¿no? Que es el de los tubos sonoros. Como les digo, es un sistema que se ha popularizado mucho allá y que se han hecho montajes muy interesantes. No sé si ustedes los han podido explorar, ¿no? En internet hay muchos videos que son los tubitos sonoros que golpean. ¿Cómo se escribe, disculpa, Boom Wiper? Sí, Boom con doble O y Wakers es H intermedia C-K. Aquí igual, mira, entonces lo que estamos haciendo es con la relación que él ya generó de las notas musicales, pues que las vaya ubicando exactamente en el piano. Yo utilizo unas marquillas de colores que son las que uno utiliza para separar en los cuadernos las notas que uno puede tener. Fue complejo encontrar los mismos colores, ¿no? Pero sí, pues los encontré y algunas cosas, como les digo, me ha tocado irlas diseñando. Mira, aquí inicialmente pues tenemos la plantilla ahí impresa. Yo la forro siempre porque es complicado que también lleguen a explorar y a romper todo, ¿no? Entonces la forro ahí, utilizo las tapitas, ellos ya las van ubicando. Después de que las van ubicando se las canto. Cuando ya las cantan, los invito a que las utilicen o la relacionen a un instrumento. En este caso pues tenía a mano la marimba. También lo saben ubicar en el piano. Y cuando ya las colocamos en la marimba, ya voy interpretando, ¿sí? De a poquito voy desvinculando un poco eso hasta que ellos simplemente van y tocan, ¿no? Y ya lo que yo les presento pues son las partituras de colores que vienen ahorita. Bueno, esto ya es el apoyo que tuve también de una academia que funciona en Ecuador y España, que se llama Mi Musiquita, a los cuales yo pude contactar
y quienes desarrollan mucho material con las campanas de colores y con los xilófonos de colores. ¿Listo? Es la canción del Picaflor, que ellos pues impulsan mucho más y el diseño que tienen del contenido es muy interesante. Me presentan así, mira, es como un libro de colorear, allá está el ejemplo del Picaflor. Entonces ellos lo pintan, pero las flores tienen que ir con las notas de colores, ¿sí? Cuando ellos ya las empiezan a pintar, pues van interiorizando mucho más el orden de las notas, ¿cierto? Y pues yo lo llevé, ahí está la plantilla, miren, pegada a la pared. Yo lo llevé a la interpretación ya en los instrumentos que tenía disponible y con los colores que yo había marcado. Una vez más. Última. A volar, a volar, pica, 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 a volar, juntos vuela, vuela el picaflor. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, en esta plantilla de ahí muestra la primera parte. Sol, vi, do, pica, 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 flor, ¿cierto? Entonces me viene la necesidad de buscar cómo interpreten la siguiente parte, ¿no? Vuela, vuela y a volar, llevando el desplazamiento por las tapitas, guisando, aleteando, lo que sea. Porque inicialmente pues la idea para ellos es difícil de asociarla, pero en cuanto lo hacen es rapidísimo el aprendizaje, ¿sí? Yo les pongo las partituras de colores y las interpretan rapidísimo. ¿Ves? Volar, a volar, pica, 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 flor. A volar, vuela, 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 vuela el picaflor. Y vuela, vuela, vuela el picaflor. Esta es otra parte, perdón. Hay una aplicación muy interesante, muy chévere, que se llama Piano Kids. No sé si la conozcan. Ofrece muchas herramientas. Tiene el pianito de colores, marca otros colores. Mejor dicho, creo que son dos los que varían del sistema que yo utilizo, pero me ofrece otras herramientas más. Aparecen unos loops con personajes animados que permite uno activar y desactivar algunos instrumentos, ¿sí? Eso pues obviamente para nosotros es muy básico, ¿no? Me refiero a una cadencia de 4 acordes que se repite constantemente, ¿no? Y en la tablet me aparecen personajes que yo puedo activar. Aparece creo que es un elefante bajista, y yo lo activo y empieza a hacer su acompañamiento. Por acá está un leoncito baterista y yo lo activo, y así voy viendo la textura que me genera la interpretación en grupo. Esa es entre una de las herramientas que tiene, y la otra pues es el poder dibujar con unos colores de neón que para ellos son muy llamativos. Esos colorcitos que muestran ahí los escribió el chico después de todo este proceso de que haya asociado las notas de colores y todo eso. Los escribió él con una idea que él tenía muy presente, que era en el momento que se estrenó la película de Intensamente, ¿sí? Entonces yo le invité a que busque las notas que hacían parte de la canción y que las vayamos escribiendo una a una, ¿no? Fue un proceso un poquito lento al principio, pero las pude escribir de esa manera. Ahí lo hizo de esa manera con el dedito, ¿no? Cuando ya terminó el ejercicio de transcripción con los colores, pues fue la interpretación de la misma melodía de Intensamente. La melodía la transcribió completa, ¿sí? Él ya empieza como a asociar todo, y al final realicé un pequeño acompañamiento en la otra mano. Listo. Bueno, ya para ir terminando entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de los musicogramas, se me quedó un poquito por fuera, pero quisiera acabar esto en esta parte. Este chico tenía
un caso muy extremo de la parte de la sensibilidad frente al sonido. Entonces, por ejemplo, si yo ¿sí? Sí, pues, bueno, ok. Entonces, como este chico tenía todo este problema así, era muy difícil trabajar. O sea, él miraba el salón de música, sabía que ya le tocaba la hora de música y lloraba. Para él era una tortura, ¿no? Y siempre mantenía cubriéndose los oídos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo tuve que relacionar todos los sonidos que él iba escuchando y que en principio no le agradaban con la exploración de las texturas. Aquí yo tenía pues a disposición el bombo, con el parche él iba acariciando, esa textura le gustaba, y cuando ya escuchaba la música ya no era el llorar y sentir esa negación frente al salón de música, sino que iba y llegaba al bombo y esperaba que le colocara la música, porque sabía que ya eso era algo que él le empezaba a agradar. Igualmente el telón, por eso ahí él se cubre. Es bonito que ya me invitaba a mí también a sentir todas las texturas que yo le iba proponiendo ahí. Y bueno, ahí está. No sé si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario. Varios ejemplos pues sí se me quedan por fuera. En síntesis, pues lo que pude realizar es cómo adaptar ciertos contenidos para que sean más comprensibles dentro de las capacidades y las características que ellos tenían. Y es a lo que los invito, ¿no? Porque pues la música en sí nos da para mucho. Pero, bueno, pero no hay que limitarnos a la forma en que nosotros la aprendimos, sino que explorar mucho ese contexto al cual nos vamos, entre comillas, a enfrentar, ¿cierto? Porque no necesariamente, pues como les digo, todos aprendemos de la misma manera. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, comentario, alguna? Sino que aquellas personas aquí que tienen ese espectro, ¿por qué tienen esa necesidad de golpearse cuando escuchan sonidos que no les agradan? Ya, es dentro de lo que he consultado, como yo les dije, pues no soy profesional de la salud, pero en la experiencia que yo he tenido, cuando escuchan algo que no les gusta, buscan alterar esa sensación con otra, ¿sí? Y generalmente cuando tienen pues esta complicación con la parte del sonido, buscan que sea una parte del tacto, para que en cierta forma los distraiga de eso que les está molestando. Eso ha sido en mi experiencia, ¿sí? Porque generalmente cuando uno cesa ese estímulo, ese sonido, ellos también lo dejan de hacer, ¿sí? Cuando sucede de manera, digamos que sin un estímulo inicial, pues ahí sí ya tocaría entrar a ver que no sea parte de las estereotipias, de lo que yo les mencionaba al inicio, que son esos movimientos repetitivos. Porque dentro de eso también se incluye eso. Como hay chicos que no sienten la parte del tacto igual que lo que nosotros diríamos normal, ellos se pellizcan constantemente, se hacen daño constantemente, se pellizcan fuerte porque esa es su forma de sentirse presente, ¿sí? Eso sería como lo que yo podría relacionar ahí, aunque pues como les digo, no sabría decir que esa sería una respuesta totalmente general, ¿no? a esa situación. ¿Sí? Tengo dos preguntas. ¿El autismo como tal se cura en algún periodo de tiempo, ya sea largo o pequeño? Y la segunda pregunta sería, si yo soy un docente de un colegio, sea público, privado, lo que sea, y tengo mi grupo general de niños, pero entre ellos hay apenas uno solo o pocos con autismo, lo que yo debo de hacer sería enviarlos a un centro como este, o tengo que igual pues enfocarme con ellos y también con el grupo del colegio, Claro. O sea, todo revuelto. O sea, el autismo, pues como yo les decía, ha sido muy difícil de definir, ¿no? Desde mi perspectiva, por eso es espectro. O sea, no es una enfermedad que uno diga tiene gravedad, sino que es un espectro que uno puede tener muchas características, incluso aquí podemos compartir esas características, pero que en sí no se habla de una cura,
¿sí? Sino que es como aprender a entender esos comportamientos y poder encaminar algunas cosas, pues para que de pronto sí pueda encajar dentro de algunos roles que sí son más generales, ¿no? Esa es como la opinión a la cual yo he sido más afín, aunque como le he dicho, o sea, eso es, hay muchas, todavía no se ha llegado a una sola idea general, porque como hay muchas personas que sí medican, ¿no? Que dicen que las consecuencias, que mejor dicho, que el autismo es consecuencia de la alimentación, que es consecuencia del desarrollo dentro del vientre. Entonces no podría decir ya si es que eso es algo que se cure. Para mí no es algo que se cure, por ejemplo. Y con respecto a lo del centro, eso es a lo que pues uno siempre se enfrenta, ¿no? De que uno llega así y claro, hay un solo caso. Es complejo de manejarlo. No puedo decir que a él solo lo envíen a un centro así, porque este es un centro que es un apoyo, es posterior a lo que ellos miran en la mañana en su jardín, en su escuelita, ¿no? Como para ayudarles a desarrollar ciertas habilidades, como les decía, pues la dificultad que es del lenguaje, la parte de motriz, la parte auditiva, todo esto, pues aquí es lo que se apoya, pero no es que allá los mandamos porque en la escuela no encajaron. Ahí pues hay que buscar siempre apoyo, ¿no? Porque obviamente imagínate un grupo de 30 que yo tengo que liderar, tengo que guiar, pero hay un solo chiquito que de pronto allá está en caos, ¿cierto? Entonces, desde mi perspectiva, uno debe de tener apoyo, el centro debe de, cada vez pues está más comprendido eso, de que debe de tener un área de inclusión, de diversidad, de apoyo psicológico, ¿sí? Entonces, en casos así, pues tiene que haber otra persona para que apoye, y eso es lo ideal, ¿no? Pero generalmente no sucede, ¿no? Entonces sí, es como que buscar los momentos en los que puedan trabajar en grupo, en los momentos que yo pueda trabajar de manera individual. Lastimosamente, pues yo diría, ¿no? Tener un momento para solo él. Pero ya que pues en las instituciones a veces no se logra eso, pues uno tiene que mirar las estrategias y obviamente la constante comunicación con los padres para que ellos también vayan complementando eso, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna otra duda? Mire, yo ya le di a conocer mi proyecto. Ajá. ¿Usted me puede sugerir algo para yo apoyarme y hacer esas herramientas de trabajo y todo eso? Claro, sí. Sí, o sea, de los métodos que yo les mencionaba, pues ha sido lo que yo más he explorado, ¿no? Lo que les contaba del pianotea, la música de colores, la exploración sensorial, pues las tres cositas, esos tres pilares que yo me centré. Ajá. De aquello pues hay muchos autores, ¿no? Sino que lo que yo les digo, o sea, hay que contextualizar al grupo que uno está manejando, el que uno que está guiando ahí, porque si yo le paso exactamente todo lo que he consultado, he llevado a cabo, de pronto en su grupo no va a funcionar igual, ¿no? Hay muchas cosas que tengo que transformar, adaptar, ajustarlas. Y claro, sí, pues si hay alguna forma, pues yo les puedo compartir los ejemplos, las diapositivas si fueron de su interés, el material que yo he recopilado. En eso no hay ningún problema, porque hay muchas cosas que aquí son diseño propio, pero hay otras que también fue la transformación de otros autores al contexto que yo tenía. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Habría que registrarse? Sí, hay analística por ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, felicitarle antes que nada, porque he hecho una labor y una conferencia súper interesante. En mi caso desde España, es verdad que es algo todavía un terreno en el sector que fue conocido. Yo sí que me he inculcado en esta materia porque evidentemente es súper necesario. Y en mi caso particular me encontré con, ya no solo si tuve alumnado pequeñines, chiquitines, niños, pero uno en concreto era ya mayor. Muy mayor, ¿verdad? Más mayor que yo incluso, ¿no? Entonces, era difícil porque, claro, en esta situación en concreto, esta persona cuando le intentaba corregir algo que hacemos en el piano, usaba un psicograma, como ha dicho usted, toda la parte de los colores, pero claro, cuando él se equivocaba, si le decía la palabra no, o cuando él ahí se frustraba, ¿no? Entonces es verdad que intentar adaptar el material y cuando se equivocaba decírselo de otra forma, porque claro, si él, para que lo pudiera corregir, pero era complejo, porque claro, en un caso particular es que no podías, tenés que avanzar muy sutilmente, muy poco a poco, para que mejorara. Claro, era complicado ese caso particular. En otras circunstancias, con otros alumnos, fue más sencillo porque evidentemente eran otros casos, ¿no? Pero es verdad que ese en concreto lo recuerdo y con cariño, porque es verdad que después sí se vio el avance, pero al principio fue complejo.
muy complejo y no sé si se ha encontrado algún caso particular de Claro. sí, ¿no? ¿Verdad? No sé, que al ser adulto clase, tenemos como esas también unas pautas que las pusieron otros maestros o otros enseñantes y cuando ya vino conmigo tenía que adaptarme exactamente a lo que venía y bueno, pero quería compartirlo y creo que al final pues en ese caso particular hay que adaptarse, ¿no? En cada caso concreto. Sí, es muy bonito pues el conocer de que, como les decía, cada persona es un mundo y en casos así pues uno mira que esos mundos son todavía más grandes, ¿no? Y particulares. Y claro, yo he tenido muchos casos así en los cuales yo no podía ni acercarme, ¿sí? Yo tenía que estar al menos 1 metro porque si no el chiquito entraba en caos, ¿no? Y lo que les decía, ellos tienen una memoria que es envidiable, ¿no? Para la música nos sirve mucho, pero también hay otras cosas que ellos acarrean de atrás de experiencias que de pronto no fueron muy positivas y como saben la figura de docente que está allí, de pronto siempre la asocian con eso. Entonces uno llega y este es tu profe de música y de una es no, porque con el anterior me pasó esto, ¿cierto? Y claro, que es el proceso de cada uno, porque han habido procesos, como yo les mencionaba acá, de que me captaron de una, los colores son estos, las notas son estas, vamos a combinar, listo, ya estábamos tocando ritmos básicos, haciendo minuetos y todo eso. Pero habían otros casos de que el proceso fue largo, ¿sí? Fue lento, fue con mucha paciencia. Pero lo que yo también aprendí de eso fue de que yo no estaba formando músicos, sino que estaba ayudando a través de la música, ¿cierto? Porque ahí no necesariamente tengo que decir en este periodo de tiempo, como aquí en la carrera a veces, en este periodo, en este semestre tenemos que sacar tantas obras, no. Allá no, desde el momento en que yo ya me di cuenta con los chicos que al principio no buscaban nada conmigo, ¿no? Se apartaban completamente de la música, que ya llegaron y tuvieron una experiencia bonita con algo que sí les llamó la atención, así sea solo una cosita, una sola melodía, una exploración, lo que sea. Entonces ahí uno ya sabe que sí pudo impactar de manera positiva, ¿cierto? Pero como les digo, o sea, fue después de mucho tiempo y que a uno como docente también, pues eso les comento así de manera muy personal, le toca es agarrar mucha paciencia, mucha fortaleza, trabajar mucho su parte emocional, porque llegado el caso uno está acostumbrado a otro contexto, ¿sí? De que incluso digo, tenga, este es su grupo de partituras, nos vemos la siguiente clase y vemos qué tanto avanzó. Nada, acá no iba a suceder eso, ¿cierto? Manejar otro tipo de comunicación y todo eso, pues le exige a uno mucho, pero también a cambiar la perspectiva, ¿no? Del arte como un fin, o más bien el arte como esa ayuda a otras dimensiones del ser, ¿cierto? Y que como en cada uno es tan distinto, pues nos obliga a mirar esa particularidad en cada uno. En este caso, pues en el ejemplo de los niños con TEA, pero que si lo ampliamos, si lo extrapolamos, pues esas características están en todos y podemos aceptar las diferencias, sentirnos de una manera más cómoda en un mundo que a veces no está diseñado, ¿no? Para la diversidad, sino para una particularidad más común, ¿cierto? Entonces, bueno, eso les podría comentar, no sé si hay alguna otra duda. Y pues les quería agradecer mucho su asistencia. Pues nada más que esta experiencia fue algo, es algo que todavía estoy viviendo, es algo muy bonito para mí y que no quería que se quede como en el documento que yo fui alimentando y alimentando durante todos estos meses, ¿no? Por eso he buscado siempre espacios para poderlo compartir. Les vuelvo y lo repito, no soy el profesional que más ha estado en esto, pero pues cuando lo asumí lo hice con la responsabilidad que todo docente debe hacerlo y me enamoré de esto, incluso miré mucho potencial en esto y a los que son músicos y están en formación que busquen esa innovación, ¿sí? Que no debemos quedarnos de pronto en los repertorios que siempre se frecuentan, sino que acomodar todas esas cositas que nos han heredado los músicos y maestros de otras épocas y adaptarlo a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Porque de todo lo que nosotros ahorita estamos experimentando, de acuerdo a nuestra etapa de vida, los chiquitos ahorita están viendo una cosa totalmente distinta, ¿cierto? Y entender eso es meterse a su mundito un ratito, ¿sí? Mirar el desorden de ellos cuando nos ponemos a su nivel, no es un desorden, es una creación muy bonita, ¿cierto? Todo lo que ellos generan.
Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Johnny por tu ponencia, muchas gracias a ustedes por asistir. Ya estamos sobre la hora, entonces en el